Gloria al Señor. Muy bueno. Que el Dios del cielo bendiga sus vidas, amados hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jacob. Amén. Y estamos nuevamente para poder compartir la palabra, trayendo un tema que bueno, algunos lo pueden conocer, otros no. Es con respecto a las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia sería el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Vamos a ver la importancia que tiene en nuestra vida espiritual esta palabra. Amén. Y esperamos en el Señor poder ser de bendición. Agradecemos al Señor también por los cultos, las reuniones que hemos tenido, hermano. Ha sido de mucha bendición cada culto. Hemos estado el fin de semana en Santiago junto a nuestro pastor Claudio, junto a nuestros hermanos, nuestra pastora, nuestra hermana Miriam, nuestro hermano Daniel Turchán, mi hermano Sergio Caroca, mi hermano Moisés Turchán. Y fuimos muy bendecidos, hermano. Estuvimos visitando una hermosa iglesia y la presencia del Señor se hizo sentir al final del mensaje, hermano, y durante el mensaje. Pudimos ser muy bendecidos, hermano. Y le insto a poder también, cuando tenga la posibilidad de poder apoyar a nuestro pastor en los viajes, créame que hay una disposición. Como bien lo decía nuestro pastor el día de hoy, quizá en un mensaje de WhatsApp, pero es una realidad que lo compartía con los hermanos. Hay una preparación detrás de un mensaje. Cuando hay una invitación, también hay gente que está con esa expectativa. Dios ve la disponibilidad tanto del mensajero como de la persona que está recibiendo el mensaje, porque déjeme decirle que puede estar Dios mismo moviéndose, y si usted no lo recibe, hermano, usted no va a ser bendecido. Pero si usted está con un corazón dispuesto, si usted tiene un oído atento a la palabra y a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su corazón, déjeme decirle que esas cadenas se van a romper y su vida espiritual va a ser completamente edificada el día de ayer. Por lo tanto, vivimos también un culto muy hermoso. La presencia del Señor se dejó sentir. Podemos tener un final de culto donde pudimos abrazarnos, pudimos compartir, pudimos edificarnos, hermano. Y entendemos que eso es el cuerpo de Cristo. Una familia diversa, una familia grande. Y cada localidad, cada iglesia va viviendo su historia, va viviendo sus situaciones como familia. Usted en su casa vive su historia, usted vive sus dificultades, pero todo lo vive basado en la palabra, aferrado a la roca que es Cristo y su palabra. El que hace la voluntad de Dios, ese es comparado con una casa edificada sobre la roca. Amén. Y el que no, comparado con una casa que se la lleva la tormenta. Amén. Entonces, por eso son motivos de agradecer al Señor, de poder estar nuevamente aquí, tener vida, tener salud, y lo más importante, tener a Cristo, porque si lo tenemos a Él, aunque siempre se dice, pero es una realidad, lo tenemos todo. Quiero saludar a mi hermanita Janska, dice: Dios bendiga tu vida, hermano, en esta noche y te use con poder. Muchas gracias, hermanita. Mandaba un besito ahí a mi hermana, a mis sobrinos también en casita. Y bueno, Dios bendiga si es que alguien tiene la posibilidad de escuchar el día de hoy. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a pedirle que Él hable a nuestras vidas para poder ser edificados. Esta palabra estaba el día sábado, hermano, en el culto, con una conversación que teníamos con mi hermano Daniel Turchana, y le preguntaba acerca de los estudios que él ha tenido. Bueno, compartíamos varias cosas y lo llevábamos al área espiritual, hermano. Eso es lo más lindo, que cuando usted puede vivir las cosas en el espíritu, hermano, todo cambia. Todo cambia. Todo lo que usted haga tiene que hacerlo en el Señor. Cuando las cosas son hechas en el Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Saluda a mi hermana Raquel Mesa Gamboa, dice: bendiciones, mi hermano amado, cariño. Muchas gracias, mi hermana Raquel. Cariños también a su familia, a sus hijos. Amén. Les amamos, les queremos en el Señor. Bueno, a nuestros hermanos también, quien tenga la posibilidad de escuchar, sean las más ricas bendiciones con su vida. Vamos a estar leyendo entonces el libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo
Eh, en el versículo... ¿De dónde podríamos leerlo? Desde el versículo 7, ya, Efesios capítulo 1, versículo 7, pero sin antes orar al Señor. Saludamos también a mi madre que nos escribe, dice toda la gloria a mi muy amado Jesucristo, bendiciones, mi amor, Dios bendiga a mi madre entonces que nos escribe también en esta noche, ya, Dios me la bendiga también, me la fortalezca, amén, le amo también. Y bueno, vamos a orar al Señor para dar comienzo ya a este programa. Dios eterno, Padre amado, vamos ante tu presencia, Dios mío, dándote muchas gracias por esta posibilidad de poder estar ante ti, Señor. Gracias por tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias por habernos comprado a precio de sangre, por ser tu hijo, Dios mío. Gracias por cada palabra, por cada culto. Gracias por tu Espíritu Santo, porque no nos has dejado solos, no nos has dejado huérfanos, Dios mío. Y seguimos en las manos del alfarero, seguimos siendo moldeados, muchas veces quebrantados, Dios mío, teniendo que morir. Como decía Pablo, cada día muero. Señor, ser un sacrificio vivo, Señor. Morir cuesta, morir duele, pero es necesario para que tú vivas en nosotros, Señor. Llevar la cruz, eso significa morir a nosotros y vivir para Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu evangelio, por esa buena noticia. Gracias, Señor, por tenerte, Señor, de nuestro lado. Porque el que contigo no es, contra ti es, Señor. Pero gracias porque hemos entendido que estamos en el mejor lugar. Estamos en tu presencia, Señor. Te pedimos una bendición sobre cada hermano, sobre cada familia, cada vida, Señor. Pueda recibir una porción en su vida espiritual. Yo no sé las dificultades, yo no sé las tormentas que están pasando, pero tu palabra nos dice en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, Señor. También lo dijiste en Juan, en este mundo tendrán aflicción. Pero tu palabra nos dice que de todas esas angustias tú nos librarás, Señor. No serán algunas, no serán pocas, no serán muchas, será de todas. Tú nos librarás de todas esas angustias porque tú estás con nosotros. Aunque pasemos el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Rogamos tu bendición en nuestras vidas, en nuestros corazones. Unge mis labios, mis pensamientos, para poder predicar, Señor, lo que tú quieras. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Vamos entonces al libro de Efesios en el capítulo 1. Yo dije que el libro de Romanos no sabía hasta cuándo, hasta que el Señor me dijera otra cosa, y bueno, vamos a este mensaje. Efesios capítulo 1, desde el versículo 7, Efesios capítulo 1, versículo 7, y leemos la bendita, poderosa palabra del Señor. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, hablando en Cristo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, o con el propósito, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hasta ahí entonces vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 7 al 14. Lo que
Primero nos dice Pablo, este es el plan de salvación. Como en el verso 3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido, nos escogió para ser santos. En el verso 4. El verso 5, en amor nos escogió. Y nos dio un destino, en el verso 5, para ser adoptados. Y esta palabra adoptar va a tener una implicancia muy grande con respecto a lo que vamos a ver basado en las arras de nuestra herencia. Porque las arras de la herencia solamente le corresponde a los hijos. Somos adoptados hijos suyos por medio de Cristo, por su voluntad. El verso 6, para alabanza de su gloria. Verso 7, fuimos aceptados. También nos dice que fuimos redimidos en el verso 7, comprados a precio de sangre. Entonces somos adoptados, somos comprados, somos redimidos por su sangre, o la libertad de nuestra esclavitud fue por medio de su sangre, lo que el mensaje de ayer nos decía. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y por algo Pedro le llama preciosa, porque cuando, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla de belleza, de algo precioso. Uy, se nos apagó la luz de Cristo. Gloria al Señor. Déjeme ver si funciona. Sí, sí funciona. De algo precioso se refiere a algo de mucho valor. Por ejemplo, en Ageo, capítulo 2, dice que vendrá el deseado de todas las naciones, o lo deseado de todas las naciones. Otra traducción dice lo hermoso de todas las naciones, lo precioso, lo hermoso o lo deseado. Así lo está viendo Pedro. La sangre preciosa de Cristo, la sangre preciosa, la sangre deseada, la sangre valiosa, que tiene un valor más grande que el oro y la plata. Eso que dice Ageo, he aquí, dice Jehová, Ageo 2:6 al 9, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y vendrá el deseado de todas las naciones. Algunas traducciones lo traducen como algo en femenino, lo deseado, o en plural más bien dicho, lo deseado de todas las naciones. Algunos lo traducen como las riquezas de todas las naciones. Pero en sí, Cristo es el deseado de todas las naciones. Él cumple con ese requisito de ser la riqueza o lo más precioso de todas las naciones. Cristo Jesús, su sangre, por lo tanto, Pedro la ve como preciosa. Y él, dice Pedro, en su primera carta, que Cristo es hermoso, tal como lo dice el Salmo 45. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en sus labios. Ese es Jesucristo, lo deseado, lo más precioso. Como dice el libro de Cantares, cuando le preguntaron a aquella sulamita, ayer tenía en mi mente si me tocaba predicar en la calle, tocar este tema. Y lo voy a hacer después. Porque fuimos comprados. Fuimos adoptados para tener herencia. Aprovechando de saludar a mi hermana Marina Bueno, dice: hola mi hermano Jacob. Hola hermano Jacob, Dios le bendiga grandemente su vida. Muchas gracias mi hermana Marina. Cariños a toda su familia. Amén. Señor Jesucristo me los bendiga, les fortalezca. Entonces, Cantar de los Cantares en el capítulo 5. No lo voy a decir todo, pero la sulamita decía: yo dormía y mi corazón velaba. Así es como el amado, como el más hermoso entre los hijos de los hombres, nos salió a buscar.
Para el judío, en el concilio de Gamni, en el año 90 después de Cristo, tras una discusión, si Cantar de los Cantares era o no palabra de Dios. Algunos lo consideraban solo un libro poético, otros lo consideraban solamente un libro literal de amor entre un hombre y una mujer. Pero entendieron, y no solamente los judíos, sino que los primeros cristianos también iban a interpretar, que el libro de Cantar de los Cantares lo veían como el amor entre Jehová e Israel. Y los primeros cristianos lo vieron, me refiero al primer siglo, lo vieron como el amor entre Cristo y la iglesia. Y Cantar capítulo 5 nos habla cómo el amado nos busca y cómo nosotros le hemos desperdiciado o desaprovechado. La Sulamita dice en Cantares capítulo 5, yo dormía y mi corazón velaba. He aquí la voz de mi amado, dice ella. Ella escuchó la voz de su amado. Así como la gente empieza a escuchar la voz de Cristo, que Él nos viene a comprar, Él nos quiere redimir, Él nos quiere adoptar, Él quiere ser el esposo y nosotros la esposa, Él quiere ser el amado, Él viene a compartir una herencia con nosotros, quiere que seamos parte del reino de su Padre, Él quiere llevarnos a la casa de su Padre, Juan 14, verso 13 en adelante. He aquí la voz de mi amado. Despiértate, paloma mía, perfecta mía. Le llama paloma, amiga, amada, perfecta. ¿Por qué la trata como paloma? Porque hasta el día de hoy se sabe que la paloma es un animal monógamo. ¿Qué es monógamo, hermano? Viene de mono, singular, uno, gamo, está relacionado, son términos griegos que están pasados al español, por eso nos suena extraño. Pero traducido literalmente significa un esposo, un matrimonio individual de una sola pareja, no compuesta ni de 3, ni de 4, ni de poliamor, como hoy en día se habla, ¿no? Los palomos, los palominos son animales monógamos, se casan una vez, tienen solamente un amado o una amada. Pero ¿cómo si lo escribe Salomón? Es que no es palabra de Salomón, es palabra de Dios. No, es que yo no leo los salmos de David porque David pecó. Pero fue redimido con la sangre preciosa de Cristo, pues hermano. Tu pecado ha sido remitido, tu pecado, le dijo Natán cuando había pecado David, se había humillado. Y bajo ese pecado, bajo la redención, bajo haber sido comprado a precio de sangre, es que Cristo todavía no moría, hermano, pero todos hemos sido salvos por la fe en Jesucristo. A David se le dijo que habría de venir el Mesías. Y nosotros se nos dijo que ya vino el Mesías. Pero el Salvador es el mismo. Y él escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Me gusta esta Biblia donde da el comentario de ese pasaje, lávame más y más. Era como una mujer lavando la ropa en el río, que la golpeaba, que la sumergía en el agua, la estrujaba y la golpeaban contra las rocas. Golpéame contra las rocas, decía David, y límpiame más y más de este pecado, porque mi pecado está siempre delante de mí. Eso viene el acusador, el diablo. Pero Cristo viene a llamarnos. Despiértate, amada mía, paloma mía, perfecta mía, amiga mía. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno haya puesto su vida por sus amigos. Estamos hablando de la redención. Primero, para tener herencia, tenemos que ser redimidos. Y ese es el principio, ese es el llamado. Jesús no fue un conquistador, un seductor. Porque ¿sabe qué significa seducir? No significa el hombre o la mujer que es sensual, que el hombre o la mujer que trata de, con su atractivo físico, de que la persona caiga rendida a sus pies. Eso no es seducir.
se aplica para eso, pero originalmente la palabra seducir literalmente significa engañar. Hacer pensar al otro, al que se quiere seducir, de que el que le está seduciendo es la mejor persona, el mejor hombre, la mejor mujer, no hay nadie como yo. Es como las canciones de reggaetón, le venden que es el macho alfa, que el hombre más extraordinario, que es la mujer más extraordinaria del mundo. Eso es seducir. Pero Cristo no viene a seducir. Oh, pero es que Isaías capítulo 20 dice, me sedujiste Jehová y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Pero es que ahí no está hablando de que Dios es un engañador. Ahí está hablando Jeremías desde su herida, porque el hombre desde su herida, hermano, daña. La mujer desde su herida daña. Él se sentía como estafado, pero fuiste más fuerte que yo y me venciste. No, es que fue el amor de Dios, Jeremías, no fue que Dios se equivocó contigo. Dios le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Jehová está contigo como poderoso gigante. No, es que Dios no se equivocó, Él no dijo aquí, ven en pos de mí y te va a ir bien siempre. No, no vas a sufrir, pare de sufrir, como predicaban antiguamente en la iglesia de Éder Macedo en Brasil, los pare de sufrir, que ahora se hacen llamar la iglesia universal, pero sale el mismo corazón y esa paloma falsa. No, Dios no nos ha engañado, pero Él fue más fuerte que mí y me venció. Todos los días mis enemigos miraban si claudicaría, si me rindo, si vuelvo atrás, pero cuando Él dijo, no hablaré más en tu nombre, dice, no obstante hubo un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de soportarlo y no pude resistir. Pero esa es la voz del amado. Amiga, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Él le dice, ábreme la puerta. Mis cabellos están mojados con el rocío. ¿Y sabe qué le responde la sulamita? Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de levantarme? He de ensuciar mis pies. Estaba durmiendo porque el amado le decía, despiértate. Estaba desnuda. Así está el hombre, desnudo delante de Dios, porque delante de Él no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Durmiendo entre los muertos, como dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es la voz del amado llamando a aquel que está muerto en sus delitos y pecados, y no es como la analogía del bautista. Es que no, es que el muerto no puede oír. Es que la Biblia cuando habla de oír quiere decir obedecer. Humillarse para obedecer lo dicho. Y la sulamita puso excusa. Me he desnudado. Estoy en cama. ¿Cómo me voy a ensuciar mis pies? Así el hombre y la mujer ve el llamado delante de Dios. Me voy a ensuciar, me voy a humillar. Estoy durmiendo, es mejor dormir en la indiferencia, es mejor estar entre los muertos. Es que esa sulamita ya conocía al amado, pero ahora estaba muerta, ahora estaba durmiendo entre los muertos, ahora estaba en el sueño de la indiferencia de la voz de su amado. No me puedo levantar, me voy a ensuciar, así muchos están. No, es que ¿qué me voy a humillar? ¿Qué me voy a levantar? ¿Qué me voy a presentar delante de Él? Ensuciarme para mí, acudir el llamado. Hoy me topé 2 escenas donde quise ayudar a 2 personas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? No. La primera persona era una anciana que iba con un joven que tenía autismo. La anciana llevaba 2 bolsas. El joven iba con su celular, autista.
Yo la noté con una apariencia probablemente cristiana. Yo dije, le voy a ayudar, le voy a ofrecer ayuda. Esperé que saliera y claramente el muchacho no le ayudaba, pero le dijo, te ayudo, mamá. Y le llevó la bolsa más pequeña. Dije, ¿cómo no le ayudó con la más grande? No, si puedo, le decía la anciana. Yo dije, me voy a acercar y le voy a decir, Dios le bendiga, para que entienda que vengo en paz. No vengo a asaltarle ni nada. Para ofrecerle mi ayuda. Me acerqué y le dije, Dios le bendiga. ¿Le puedo ayudar? ¿Sabe cuál fue la respuesta de los dos, así desesperado? No, 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 no. No, 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 gracias, gracias. No, 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 no. Pero unánime los dos. Yo solo quería ayudar. ¿Cuánto más la ayuda que nos ofrece el Espíritu Santo nos ofrece Cristo? Así anda el hombre, huyendo, pensando que Dios lo anda persiguiendo porque Dios necesita de ellos. Dios solamente los anda buscando por amor. Pero quizás con las malas experiencias, la gente desde su corazón sangra, entonces ve todo malo. Ve solo malas intenciones. Se cierra los oídos, cierra el corazón, porque está herido. A veces ni siquiera es con usted. Ellos no me conocían, pero quizás por mala experiencia decidieron decir que no ante la ayuda. Voy llegando de mi trabajo a mi casa y de lejos veo un joven sentado en la vereda, bien vestido, buena apariencia. Muchacho de unos 19, 20 años, si no me equivoco. Lo vi con el teléfono en la mano e inmediatamente vino a mi corazón, ese joven necesita del Señor. Me dio la impresión de que podía estar triste. Yo no lo sabía. Caminé 2 cuadras y siento al Señor en mi corazón que tenía que hablarle. No lo hice. Entré a mi casa, tomé una Biblia y dije, voy a ir a hablar con él. Salí. Me acerqué. Lo vi a los ojos. Sus ojos rojos llenos de lágrimas. O sea, casi a punto de llorar. Le dije, disculpe, joven, Dios le bendiga. ¿Qué necesita? Me dijo, le vengo a dar una palabra para usted. Y me dijo, ¿pero qué me quiere decir? Que el Señor le ama. Y yo le dije, yo sé que aunque sea difícil lo que está pasando ahora. Y me dijo, ¿y qué sabe usted? Yo le dije, porque yo he estado en tu situación. Yo le dije, hay tormentas que se demoran en pasar muchas veces, pero tarde o temprano la tormenta pasará y el sol va a salir. Me dijo, ¿sabe qué? Quiero estar solo, por favor, déjeme solo. Yo sé lo que ese joven estaba pasando. Yo sé que él no está escuchando, pero yo sé que ese joven puede ser usted, puede ser una joven, puede ser un joven, puede ser un adulto incluso. Él tenía el corazón destrozado por amor. Y ante ese dolor, él se rehusó a recibir ayuda. Muchas veces, cuando se está con el corazón herido, no se quiere recibir ayuda. Pero le digo algo, la tormenta va a pasar. Cuando venga la claridad, la luz de Cristo, cuando entre en sí, vuelva en sí, va a ver las cosas diferentes. Dice la palabra del Señor que la sulamita se levantó, puso su mano, porque el amado puso la mano por la ventanilla, entonces ella decidió levantarse. Cuando decidió levantarse, de sus manos destilaba mirra, que es una especie de aceite
que se hacían perfume. Si no me equivoco, también a Jesús se le ofreció oro, incienso y mirra. Estas especies aromáticas, esto que destilaban las manos de esta mujer. Pero sabe que cuando ella abrió la puerta, el amado ya se había ido. Y esta mujer dice que salió tras la voz de su amado, quería escuchar la voz de él. Y se parece a muchos que han rechazado el llamado de Cristo. Han rechazado al Redentor. Y han salido buscando palabra de Dios. Me recuerda a Amós 8:11. Y andarán los jóvenes errantes de mar a mar. Porque dice, aquí, dice Jehová, enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír palabra de Dios. ¿Sabe que a usted lo mantiene sentado escuchando palabra de Dios? Esa hambre, esa sed que tiene su alma de justicia. Señor, hazme justicia. Señor, necesito que me responda. Señor, mi alma tiene sed de ti. Necesito que tú me des una respuesta. Hay mucha gente. ¿Sabe por qué hay tanta gente en el alcohol, en la droga? Por los mismos motivos que ese joven. Ese joven no se estaba drogando. Solo estaba con un corazón herido. Pero ante muchos corazones heridos, ante divorcio, ante separaciones, ante decepciones, gente ha tomado las peores decisiones en su vida. No, es que tomándote una chela se te va a pasar, es que drogándose se te va a pasar, es que mirando hombres, mirando mujeres se te va a pasar, es que mirando un partido se te va a pasar, practicando deporte se te va a pasar. Y usted lo hace, usted lo practica y sigue igual o peor que antes. Porque también tuve 14, tuve 16, tuve 18 años, tuve 20, 30, tengo 36. Yo pensaba que el fútbol iba a ser mi refugio y nada. Y salí tras la voz del amado, y esa mujer salió tras la voz del amado, me refiero a la Sulamita de Cantar de los Cantares. Dice que la encontraron los guardas de la ciudad, la despojaron de su manto y la golpearon. Así muchos por rechazar al Redentor, al Salvador, al que nos ama con amor eterno, han sido golpeados por rechazar el llamado, por no oír la voz del esposo, por no oír la voz del Redentor. Han sido golpeados en la ciudad. Salió por las calles en las noches. Algunos comentaristas dicen la confundieron con una ramera. Pero ¿sabe dónde la volvemos a encontrar? En el capítulo 8 de Cantares. Y en el capítulo 8, porque antes esta mujer, luego de ser golpeada, maltratada, buscando al amado, le preguntan las doncellas, ¿quién es tu amado? Más que los otros amados. Dinos, ¿quién es tu amado más que otro amado? ¿Qué tiene de diferente él que lo andas buscando a la medianoche? ¿Qué tiene de diferente él que lo andas buscando? Hasta te han golpeado. ¿Qué tiene de diferente tu amado a los otros amados? Así la gente le va a preguntar a usted cuando se rinda a los pies de Cristo. ¿Pero qué tiene Cristo que no tenga el mundo? ¿Qué es lo que tiene Cristo que no tenga las pasiones de esta tierra? ¿Qué es lo que tiene el amor de Dios? ¿Qué es lo que tiene el amor de tu amado? Más que todos los amados de la tierra. ¿Qué tiene el amor de Cristo? Más que todas las religiones. Es que si tú conocieras a mi amado, tú también andarías tras él. Y ella empieza a decir sus características. Mi amado es blanco y rubio. Es señalado entre 10.000. Sus piernas como de mármol. Sus pies como basas de oro. Sus manos como oro puro, sus mejillas, sus ojos como paloma, esa mirada tierna, esa mirada que ve hasta lo más recóndito, una vista especial. Siempre recuerdo una prédica donde nos hablaba
acerca de los ojos de la paloma años atrás, en los años 80, se quiso hacer un estudio donde buscaban a perdidos con palomas, hermanos, con palomas. Así los ojos del amado andan buscando a los perdidos con ese amor fiel de una paloma. Y sus ojos que son como llamas de fuego. Ella recordaba sus ojos, ella recordaba sus manos, pero ella terminaba a sus pies. Pero ella la va a encontrar en el capítulo 8. Ella estaba con su amado, pero ¿sabe cómo estaba? Como quien venía del desierto. Porque es necesario pasar por el desierto a todos aquellos desobedientes que no quieren obedecer la voz del amado. Es necesario ser golpeado para que entiendan que no hay amor como el amor del Redentor, el amor de nuestro amado. Y ella tiene que llegar al amado, pero como quien venía del desierto, como quien venía de la soledad, como quien venía de la angustia. Pero lo importante es que llegó a los brazos de su amado. Esa es la redención. Nos redimió, nos compró con su sangre. Somos sus hijos. Quiero ir resumiendo y avanzando. Efesios 1:7, redención por su sangre. Efesios 1:8, hizo sobreabundar, más que abundar, sobreabundar, sabiduría e inteligencia. El principio a la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Incluso dice el necio, en su corazón no hay Dios. Pero el que teme a Dios es sabio. Porque nosotros predicamos a Jesucristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Ya hemos sido redimidos. Él nos dio a conocer, Pablo ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, su buena voluntad, que él había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y en la tierra. Verso 11, tuvimos herencia. Esta herencia que Dios destinó. No es que fuimos salvos y ahora Dios va a decir, vamos a hacer una herencia. No, la herencia ya la tenía. Él andaba buscando con quien compartir esa herencia. ¿Se entiende? Por eso habla de esta herencia predestinada o dada anticipadamente. Él ya la tenía preparada, la herencia. Él ya tenía preparado los cielos nuevos y tierra nueva. Él ya era Padre desde la eternidad, pues. Él ya era Dios. Somos nosotros los que llegamos tarde. Somos nosotros los que llegamos después. Pero Él tenía todo listo. A eso se refiere. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin, con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso somos creados, incluso en el verso 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para que la vemos su gloria, para que la vemos su grandeza, la grandeza de su gracia, su afecto, su ayuda inmerecida, cómo nos ha amado, cómo nos ha comprado a precio de sangre. Eso dice entonces el verso 12 del capítulo 1. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Primero escuchamos la palabra de verdad. Escuchamos la voz del amado. Escuchamos el evangelio, la buena noticia, que había salvación, que había redención, que Él quería libertarnos, que Él quería redimirnos, que Él quería adoptarnos.
Luego de que escuchamos el Evangelio, creímos. Y cuando nosotros creemos la palabra que escuchamos, es que eso es lo que hace la diferencia tanto en el predicador como en el receptor de la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y según el libro de Gálatas, el Espíritu Santo se recibe por fe. Y el Evangelio, según Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, liberación, libertad, a todo aquel que crea, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, se muestra por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cree y vive, no como el calvinista que vive y después cree. No, cree. Y el que cree en mí, como dice Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando usted escucha la palabra de verdad del Evangelio con fe, habiendo creído en él, es una acción de creer, mantenerse en esa fe, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchos hablan de esto, no, si yo soy cristiano, no, si yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la prueba? No estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo, hablo de ser hijo de Dios. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo con hablar nuevas lenguas. Gloria a Dios, yo lo viví. Pero me refiero a ser hijo de Dios. Va a haber un sello de propiedad. Eres mío. No eres del diablo. Eres de Cristo. Por eso andan muchas ovejas descarriadas fuera del redil. Pero son propiedad del Señor. Pero hermano, ¿acaso la salvación no se pierde? Claro que se pierde. Pero aquel que lo niega, Dios lo niega. Aquel que desprecia al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da libertad de que lo desprecie. Pero aquellos que quizás se han apartado o han caído en el pecado, pero su alma sigue gimiendo por dentro. Su corazón sigue necesitando al Nazareno porque hay un sello en su corazón. Por eso la sulamita decía, ponme como un sello en el corazón. Porque más fuerte que la muerte es el amor. Las muchas aguas no lo podrán apagar. Ese primer amor que el libro de Apocalipsis, Cristo le dice a los efesios, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. Vuelve a hacer lo que hacías cuando me amabas. Se puede recordar, se puede. Se puede volver, se puede. Si Él lo dice, es porque se puede. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa en un futuro. El verso 14, este Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia. Fuimos redimidos, fuimos adoptados. Hay una herencia entonces que recibir hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que recibimos una herencia, somos adoptados, somos hijos suyos, estamos casados con el Nazareno. Con una esposa les he desposado, dice la carta de 2 de Corintios. Con un solo esposo, les he desposado. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, así también ustedes han sido engañados. No, nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Fuimos desposados, fuimos redimidos, fuimos comprados, somos hijos de Dios.
Nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es parte de la herencia que recibiremos en un futuro. ¿Qué herencia, hermano? El hijo pródigo, cuando se fue, recibió parte de la herencia. Dame la parte que me corresponde. Eso buscaba el hijo pródigo. Ocupar la herencia antes de tiempo. No llegar a la totalidad del tiempo. No esperar. Dice Lucas 15:11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Las arras es un pago por adelantado de lo que vamos a recibir. Es una probada de lo que vendrá en un futuro. ¿Qué vendrá? Cristo vendrá, estaremos para siempre con Él. Los cuerpos serán glorificados. Los enfermos serán sanados, el cojo saltará, la lengua del mudo cantará, los oídos de los sordos oirán, los ojos de los ciegos se abrirán. Anticipadamente, Él nos sana. Pero todavía no tenemos el cuerpo glorificado porque eso será en un futuro. Pero el Espíritu Santo da dones, las arras, pago por adelantado. La palabra es arrabón, un adelanto, un pago por adelantado, un anticipo de lo que viene. Pablo dice que cuando Cristo venga, 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, en el verso 18, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Las que dice el verso 17. O el verso 16. Porque el Señor mismo, como de mando, como de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el verso 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero el Señor viene a estar por medio de su Espíritu Santo anticipadamente con nosotros. ¿Cómo será estar en su presencia? Viva en el Espíritu Santo y recibirá el anticipo de cómo será vivir en su presencia. Viva en el Espíritu Santo y tendrá el anticipo, el pago por adelantado de qué será estar acompañado con Cristo día y noche. Dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso significa prodigar, ser pródigo, desperdiciar, malgastar. Decía, ayer anoche con mi mamá veíamos unos niños cantando al Señor en Brasil, hermosa alabanza. Pero lamentablemente muchos de ellos, los padres incluso los llevan a concursos de talentos, de famosos, y ahí están cantándole ahora, aplaudiéndole uno de ellos, J.A., José Antonio. El productor de Michael Jackson le ofreció grabar, hermano, hacerlo millonario. Dentro de eso recibió abuso y todo eso y se terminó descarriando. Hoy dice ser mujer. Fue bautizado con el Espíritu Santo cerca de los 5 años.
No le estamos quitando responsabilidad, claramente todos tenemos responsabilidad. Pero así andan muchos hijos pródigos que han desperdiciado los bienes, los dones, los talentos que Dios le ha dado. Y no me refiero a una voz bonita, porque una voz bonita se entrena. Desde pequeño o grande, se entrena. No me estoy refiriendo, lo decía Donny Swagger ayer en una prédica, a la elocuencia de palabras, porque incluso se puede aprender a hablar mejor, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a los dones que ha dado el Espíritu Santo. Maestría, enseñanzas, palabras de ciencias, palabras de sabiduría, género de lengua, interpretación de lengua. Sanidades, milagros. ¿Cuántas cosas Dios no le ha dado a mucha gente y ahí andan desperdiciando lo que Dios le ha dado? El pago por adelantado. Viviendo perdidamente. Es que todo lo que tengas en este mundo está perdido si no estás en Cristo Jesús. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque sin Cristo todo lo que gastes está malgastado, toda tu vida la has malgastado, todo tu tiempo, y ese tiempo nunca volverá. Tu juventud nunca volverá, tu niñez nunca volverá, tu adultez nunca volverá, si la desperdiciaste nunca volverá. Pero sabes que tienes una buena noticia. Mientras hay vida y esperanza, y lo que no alcances a aprovechar en Cristo en esta vida, tendrás una vida eterna para disfrutar con Él. Pero Él quiere darte un pago por adelantado. Él quiere darte su Espíritu Santo para ayudarte. Porque Jesús lo dice en Juan 14, yo me voy, pero les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes hasta el fin. Pero nos manda a no contristarlo. Por eso David cuando peca dice, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu, porque él había visto un loco Saúl endemoniado, siendo rey, teniendo cargo, pero ya el Espíritu de Jehová le había abandonado. Este hombre que profetizaba, este hombre que Dios le hablaba, ahora estaba escuchando una bruja que invocara demonios, que invocara muertos para que le hablara lo que el Espíritu Santo antes le decía. Habiéndolo malgastado, cuando todo lo hubo malgastado. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú no eres templo de Satanás. Tú no eres templo de los demonios. Tú no eres un templo de lujuria. Tú no eres un templo de prostitución. Tú has sido comprado a precio de sangre para morada de Dios en el Espíritu Santo. Ese espíritu que algún día ardió en tu corazón, ese espíritu sigue clamando, ¡Abba, Padre! Porque fuiste adoptado, fuiste sellado, fuiste comprado con sangre preciosa de Cristo. Esto no te lo puede dar el mundo. El gozo que Cristo nos da, fruto del Espíritu Santo o producto del Espíritu Santo. Cuando te gozas ahí en el Espíritu, hablando en lengua, a veces no entiendes lo que dice. Oh, sacarrabaisurra mandare siacu. Pero tú mismo te edificas. Se edifica tu espíritu. Y el Dios que te lo dio, el Dios del cielo, lo entiende. Siempre recuerdo un estudio de hombres que ponían ahí en un escáner, que se ponían a hablar en lengua y no entendían de dónde venía ese lenguaje, porque no venía de la parte del cerebro que activa el lenguaje. No.
¿De dónde vienen? Decían los científicos. ¿De dónde viene ese idioma? ¿De dónde viene ese lenguaje? Nosotros lo sabemos. Es el Espíritu Santo que ha dado ese regalo. Te ha dado una herramienta, te ha dado una arma. No para que te jactes, sino para que la aproveches bien. Te has gozado en el Espíritu. Una de las palabras gozarse en el Antiguo Testamento es gil, que significa saltar, danzar, dar vueltas rápidamente. Lo que hacemos los pentecostales y los bautistas no tienen idea de esto. No, eso no está en la Biblia. ¿Y por qué el cojo del templo de la Hermosa se paró, se puso en pie y entró saltando y alabando al Dios del cielo? Dime tú, ¿por qué? Porque es el pago por adelantado, hijo mío, porque el cojo saltará cuando venga Cristo, pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y nos podemos gozar en su presencia anticipadamente. Ve a Malaquías 4:2, cuando Cristo vuelva por segunda vez a la tierra. Cuando Zacarías pise el monte de los olivos, se parta en dos y nosotros los redimidos volvamos del cielo, de aquellas moradas celestiales que fue a preparar Cristo para su iglesia, en Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Pero Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, que es Cristo, y en sus alas traerá salvación. Esto hablábamos con el hermano Daniel Turchán el otro día. Estábamos hablando de teología y hablábamos de cómo aplicarla de una manera espiritual. Y yo me enamoré de los significados bíblicos con esta Biblia que es pentecostal y que da algunos significados. Tiene 550 palabras en hebreo y en griego para aplicarla de una manera espiritual al creyente. Pero este significado, Malaquías 4:2, lo saqué de una Biblia de un loco que no era pentecostal. Disculpe que diga loco, de un teólogo que no era pentecostal. Pero solo los pentecostales hemos vivido esto. Por eso pentecostal no es un título, es una vivencia. Lo que se vivió en Pentecostés. De ahí en adelante, la promesa que se derramó. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, a los que temen, no a cualquiera, nacerá el sol de justicia, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Traducido literalmente se puede leer salud en medio de sus alas, salvación o salud. Y la palabra alas se puede traducir tanto como alas como bordes, o en sus bordes traerá salvación o sanidad. Es lo mismo. Hubo una mujer que sufrió por 12 años un flujo de sangre. Y ella, sin saber, quizás ese pasaje bíblico, quizás sí. Algunos dicen, no, es que es una cultura pagana que tocaban la ropa y se sanaban. Ella tenía un pensamiento pagano. Yo quiero verlo bíblicamente. En sus bordes trae sanidad. Porque el Salmo 133 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para terminar el mensaje, antes que se me acabe el tiempo. Es como el aceite, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba hasta el borde de las vestiduras, la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de las vestiduras. Unción hasta en sus ropas. El borde o las alas. Si trae esa luz en sus alas, dice Malaquías, cuando venga el sol de justicia. Si trae sanidad en sus alas, si trae sanidad en el borde de sus vestiduras. Entonces dijo esta mujer: si tan solamente yo tocare sus alas, si solamente tocare el borde del manto de sus vestiduras del maestro, entonces yo seré sana y esa palabra se cumplirá en mi vida. Oh, Rabbi, su Rabbi, así.
Y así fue, esta mujer extendió su mano, esta mujer inmunda, apuntada con el dedo por todo, pero tocó el borde del manto del maestro y el maestro se detuvo, porque algo pasa cuando tú te humillas ante él, porque si tú te humillas bajo la poderosa mano del Señor, él te levantará cuando fuere tiempo y detuvo a toda la multitud. Él dijo que me ha tocado. Pero Señor, la multitud te aprieta y te oprime, dijo Pedro, pensando que él conscientemente, con su astucia mental, iba a distinguir lo que estaba pasando. No, dijo el maestro, no, alguien me tocó, porque he conocido que poder ha salido de mí. Es el sanador, es el Espíritu Santo que quiere sanarte, es el Espíritu Santo que quiere restaurarte, es el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, que vivificará nuestros cuerpos mortales cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seamos arrebatados, seamos tomados rápidamente por la fuerza, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar por siempre con el Señor. Oh, bendito Cristo, pero ahora yo puedo estar con Él, ahora yo puedo acercarme al trono de su gracia. El velo se rompió, tengo libre acceso, su Espíritu ha sido derramado para que mi copa esté rebosante, para que tenga gozo en medio de la angustia y mi tribulación. En sus alas traerá salvación. ¿Y sabe cómo termina ese versículo? Malaquías 4:2. Y saldréis. Y saltaréis. Y saltaréis como becerros en la manada. ¿Y sabe quién lo ve anticipadamente? Habacuc. Aunque la higuera no florezca. Habacuc 3:16, que significa abrazo, porque Él te abraza cuando quizás nadie te ha abrazado. Él te extiende sus manos amorosas y Él te dice: yo te amo, yo estoy contigo, soporta las aflicciones, a sobra, evangelista, cumple tu ministerio. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las vacas sean quitadas de los corrales, las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo si Él no ha venido? ¿Cómo gozarse? Es una emoción, ¿no? Esa palabra gozarse es danzar, saltar, dar vuelta. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervo, como esos animales que andan saltando entre los montes, entre aquellos roqueríos, hermano, y vuelan, parece que vuelan corriendo. Hace mis pies como esos cervatillos y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo será volar en el rapto? Vívalo anticipadamente. ¿Cómo será estar entre su presencia? Vívalo anticipadamente. Porque Cristo viene y yo me voy con Él. Ese es el pago por adelantado. Ese es el Espíritu Santo que prometió estar con usted y conmigo hasta el fin. Dios le bendiga.